Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ok, en este video, como les dije, íbamos a hablar de primera semana y al estar finalizando el video vamos a ir hablando a lo que corresponde a los mecanismos de desarrollo. Bien, entonces comencemos recordando que la anfimixis marcaba el final de la fecundación y el comienzo de la segmentación. La segmentación también es llamada clivaje. Cabe destacar que en esta etapa de gestación la mujer no va a experimentar ningún tipo de síntoma, obviamente de embarazo, ¿no? Es decir, que la mujer no se va a dar cuenta de nada de lo que va a estar pasando dentro de su cuerpo. Bien, entonces la segmentación es un proceso que ocurre en primera semana y tiene que ver con la división mitótica del cigoto. Es decir, esa primera célula que se formó se empezará a dividir, como lo vamos a ver a continuación. Mientras se divide, estando rodeada todavía de la membrana pelúcida, esta va a ir rodando por la trompa de falopio hasta llegar a su destino, que cuál sería. Vendría a ser el útero en este caso. Entonces pasan dos cosas acá en primer lugar. Primero se divide y segundo, este se va a ir trasladando, o sea, va a ir rodando por la trompa de falopio como si fuera un tobogán lento, camino hacia su destino, que vendría a ser el útero. Bien, entonces tenemos en primer lugar al cigoto, que es unicelular y está rodeado por la membrana pelúcida. Vamos a ir hablando de qué pasa entre los días primero y séptimo para que este embrión unicelular se transforme en blastocisto. El blastocisto, recordemos, lo llamamos al embrión de 7 días, que es como lo estamos viendo aquí en la pantalla a la derecha, ¿no? A simple vista parece un poco complejo la anatomía del embrión de 7 días, pero la vamos a explicar de una manera muy fácil para que ustedes lo puedan entender. Vamos a ir bien despacio explicándolo. Bien, entonces comenzamos con la segmentación de clivaje, que como dije consistía en una sucesión de mitosis en donde se van a originar células denominadas blastómeras. La pregunta es, ¿de dónde salen estas blastómeras? Estas blastómeras, recordemos, son células. Y estas blastómeras van a surgir una vez que finaliza la telofase. Que recordemos, la telofase consiste en la formación de dos nuevos núcleos. Entonces, al finalizar la telofase, se produce la citocinesis, que consiste en la separación del citoplasma en dos células hijas. ¿Está? ¿Se va entendiendo? Bien. Estas blastómeras surgen entonces de la citocinesis de los núcleos que se encuentran dentro de una misma célula. ¿Está? Bien. Entonces, la célula se empieza a separar hasta que tenemos dos células. Teníamos una, ahora tenemos dos. ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, pasaremos a hablar de cómo es que esta célula se va dividiendo. En primer lugar, habíamos dicho que esta célula se empezaba a separar hasta que teníamos dos células. ¿Recuerdan? Bien. Teníamos una y ahora tenemos dos. Como pueden ver en esta imagen, la primera división se va a dar en el día 1. ¿Está? Bien. Después se vuelven a dividir y tenemos 4 células. Que como era que se llamaban estas células, se las denominan blastómeras. Esta segunda división se va a dar en el día 2. Digamos, ¿y cuántas blastómeras vamos a tener? Si antes teníamos 2, ahora vamos a tener 4 blastómeras. Bien. Después de nuevo se dividen y tenemos, ¿cuántas blastómeras vamos a tener? Vamos a tener 8 blastómeras. Recuerden que siempre esto va a estar rodeado de la membrana pelúcida. ¿Está? Miren acá. Acá está la membrana pelúcida. Acá tenemos 2 blastómeras, 4 blastómeras y acá tenemos 8 blastómeras. Esta tercera división se va a dar en el día 2,5. ¿Está? Bien. Y por último se vuelven a dividir una vez más. ¿Y cuántas blastómeras vamos a obtener? Vamos a tener 16 blastómeras. Y acá en este estadio o etapa tiene un nombre especial y le vamos a llamar mórula. ¿Está? Y como pueden ver, este se va a dar en el día 4. Acá está la mórula y se da en el día
4. ¿Está? Bien. ¿Y por qué razón se llama mórula? Y porque simplemente tiene un aspecto de una mora. Es simplemente por eso. Bueno, ahora empieza a pasar algo muy interesante y muy diferente al mismo tiempo. Y lo que pasa es que no todas las células se dividen al mismo tiempo. Si vamos un poquito más hacia atrás, recordemos, acá se dividía, por ejemplo, si teníamos 2, si se divide este vamos a tener 4. Si se divide este 4 vamos a tener 8, ya, si se entiende. En este caso no se va a dividir igual. A eso es lo que me refiero. Bueno, ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que no todas las células se dividen al mismo tiempo. A partir de mórula empieza un cambio. Y es que las células que están más hacia la periferia se van a dividir mucho más rápido. Y las que están más hacia el medio se van a dividir más lento. ¿Se entiende? Bien. Entonces, las células que se encuentran más hacia afuera o en la periferia, ¿vamos a obtener muchas células de esas o pocas? Vamos a obtener muchas células. ¿Por qué razón? Porque son las que se van a dividir mucho más rápido. Y las células que están en el medio van a ser células más grandes. Y en este caso sí. ¿Por qué razón? Porque estas se van a dividir más lento. ¿Está? Bien. Espero que se haya entendido esa parte. Luego empieza a entrar una especie de un líquido incoloro dentro de esta célula. Y lo que va a provocar es que va a empujar a las células que se dividen más rápido hacia la periferia, y a las que se dividen más lento las va a empujar hacia un polo. En este caso lo va a empujar hacia el polo embrionario. El polo embrionario es el que va a tomar contacto con el endometrio. ¿Está? Bien. Después tenemos el otro polo, que es el polo vegetativo, pero ese no toma contacto con el endometrio. Bien. Ahora estas células que resultaron, además de la cavidad, todas estas tienen su nombre. Estas células que se dividieron más rápido, las que están hacia la periferia, como pueden ver acá, estas se van a denominar trofoblasto. Todas estas que están acá en la periferia se van a denominar trofoblasto. Recordemos que son las que se dividían más rápido y que a causa de este líquido que ingresó fueron movidas hacia la periferia. Las células que se dirigieron hacia el polo embrionario, que están acá en color azul, se van a denominar embrioblasto, o más conocido como macizo celular interno. La cavidad que resultó se va a denominar blastocele. Y ahora, cuando se forma una cavidad, en contacto con esta siempre debe haber un epitelio. Entonces, las células del macizo celular interno se ubican en contacto con esta cavidad y van a formar un epitelio que es el denominado hipoblasto, que es el que ustedes ven acá. El que está acá en amarillo es el hipoblasto. Macizo celular interno, trofoblasto y el blastocele. El blastocele es este líquido acá, que lo ven un poco más clarito, medio blanco. Ese vendría a corresponder al blastocele. Bien. Ahora, como pueden ver, se repite mucho la palabra blasto. ¿Y qué quiere decir esto? En embriología y también en histología quiere decir célula joven y activa, que todavía no terminó de desarrollarse. ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a empezar a hablar de los mecanismos de desarrollo. Bien, con respecto a los mecanismos de desarrollo, este es un proceso biológico que está determinado genéticamente y que va a ayudar a la formación del embrión. Les voy a pedir que presten mucha atención porque siempre me preguntan mucho los mecanismos de desarrollo, así que yo lo voy a explicar de una manera bastante sintética para que ustedes lo puedan entender de una manera muy fácil. Ok, empecemos entonces con proliferación celular. La proliferación celular consiste en que las células se multiplican gracias a la división celular con el fin de ayudar en el crecimiento del embrión. Es simplemente eso. Después tenemos a la diferenciación celular. Esta
consiste en que la célula va a adquirir una forma y una función en particular que le va a permitir desempeñar una determinada función, ya sea en un tejido o en un órgano. Bien, después tenemos a la inducción. En la inducción, las células inducen o incitan a otras células a que se diferencien, o sea, a que se transformen en algo. ¿Se entiende? Es que como si fuera que una célula le dice a otra, transformate en algo o diferenciate en algo o hace esto. Es como si fuera que le manda. ¿Se entiende? Es algo así nada más. Luego tenemos a la motilidad, o mejor conocida como la migración celular. Este lo voy a explicar un poquito más largo, pero no se preocupen, voy a ser muy específico, muy simple. Estas células consisten en que obviamente van a migrar o que se vayan a una determinada región para la formación de un tejido. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que estas células hacen para moverse? Bueno, estas células contienen unas estructuras citoplasmáticas llamadas lamilopodios, que en el borde de estas salen unas prolongaciones llamadas filopodios, como lo podemos ver en esta imagen. Acá tenemos el lamelipodio y las prolongaciones que salen son los filopodios. ¿Está? Bien. Ahora, los filopodios se van a anclar en el suelo, digamos, en donde se encuentran estas células, y van a traccionar la célula hasta ese punto de anclaje, mientras que al mismo tiempo otros filopodios que no se habían anclado se van a alargar, o sea, se van a estirar y se van a anclar para posteriormente traccionar. ¿Se entiende? Es decir, imagínense que ustedes están en el medio del río y tienen que llegar a la costa. Entonces, tienen los remos que corresponden a los filopodios. Entonces lo levantan y lo estiran, en este caso hacia adelante, y lo traccionan. Entonces así se van a ir moviendo hacia su destino. ¿Se entiende? Más o menos así es la onda, digamos, de la migración celular. Espero que se haya entendido. Y por último tenemos a la apoptosis o muerte celular programada. Esta simplemente consiste en la muerte programada, por eso dice programada, o sea, está programada para la muerte de células tanto en órganos como en tejidos, a diferencia de la muerte accidental, que esta se denomina necrosis. No se malentienda, esto está programada, a diferencia de la muerte accidental, que es necrosis. La apoptosis ayuda, como por ejemplo para la formación de algún conducto u orificio, es simplemente eso. Bien, y ahora, ¿qué pasa si alguno de estos mecanismos de desarrollo falla? ¿Qué vamos a tener? Vamos a obtener lo que se denomina una malformación congénita. ¿Está? Bien. Y bueno, gente, esta es toda la clase de hoy. Espero que se haya entendido. Es muy fácil. No sé si fui muy rápido, pero traté de explicarlo de una manera bastante simple para que ustedes lo puedan entender. Bien. Les deseo lo mejor, éxitos en todo y un gran abrazo. Chao.